Buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar más o menos cómo funciona, cómo hice para hacer el programa, el proyecto. Ignoren este que estoy haciendo, esto lo estoy borrando para volver a hacerlo cuando ya toque eso. Vaya, entonces, eh, les voy a explicar más o menos cómo es el proyecto por si les toca defender. Entonces les voy dando como unos tips también de qué es lo que él puede pedir, ¿no? En, como les digo, esto ignoren, lo tendría que haber hecho antes. Pero bueno. Esta página donde estoy ahorita es lo que él mandó, este es el circuito que él mandó. Entonces, ¿qué es lo que él había, este circuito lo mandó? ¿Qué es lo que él había definido? ¿Qué es lo que está aquí en esta imagen? ¿Qué es lo que está en esta imagen? Esto es lo que él mandó. Entonces, ¿qué es lo que el external grid, él nos lo mandó ya hecho, es decir, eso no lo tocamos nosotros. ¿Qué definió aquí? El nombre y esta variable de aquí, él la definió. Eh, y esto del cortocircuito, el máximo. Entonces, si te pide, por ejemplo, que modifiques el external grid, lo único que puedes modificar es esto de aquí, el voltaje, que sea más de un PU o menos, y el cortocircuito, los máximos valores, máximo y mínimo valor de cortocircuito. También mandó los buses, estos de aquí. Estas barras, aquí por ejemplo dice 46 KB, eso él ya lo mandó. La pones aquí, te pones en Basic Data y ya pones 46.000 o cualquier valor que vos quieras. Y todos esos él ya los mandó 13.200, así como podemos ver. También él mandó las cargas ya estaban programadas, entonces si yo le doy doble clic a una carga, me sale esto de aquí en Basic Data, solo puedo cambiarle el nombre. Y en Loadflow es donde puedo decidir yo qué tipo de carga es. Ahora, en esta barrita de aquí, yo decido qué tipo de información yo quiero meter. Ahorita está P y Q, es decir, que yo tengo que definir cuál es la potencia activa y la potencia reactiva. Si yo me voy a P coseno de phi, me va a pedir la potencia activa y el FP, el factor de potencia. Y así yo puedo ir decidiendo dependiendo de lo que quiera. Entonces, ¿qué puede ser? Puede que él en la defensa te diga, póngame una carga o dos cargas de tanto. Entonces yo me voy aquí para ponerla y decido qué es lo que tengo. Si tengo la corriente, la potencia, qué potencias tengo y así la meto. Por ejemplo, aquí podemos ver que tenía la P y la Q. Pero por ejemplo en esta tenía la P y el FP. Entonces mete la P, el FP y aquí le pone si es inductivo o capacitivo. Y este de aquí tenía la potencia nominal y el FP. Así que eso. Ahora aquí tenemos una otra cajita que dice balanceado o no balanceado. Cuando está en balanceado tenemos esto. ¿Qué significa balanceado? Balanceado es cuando tenemos un transformador trifásico que cada uno de los transformadores monofásicos que conforman el transformador trifásico tiene la misma potencia nominal, tiene las mismas especificaciones. Entonces, está balanceado. Por ejemplo, si un transformador es de 300 kVA, cada uno de sus transformadores es de 100 kVA. Eso pasa cuando es balanceado. Pero ¿qué pasa cuando no es balanceado? Por ejemplo, esta carga de aquí que él puso, esto no lo, como le repito, si no lo puse yo, esto ya lo traía, él decidió que fuera desbalanceado. Entonces, cuando es desbalanceado, cada fase tiene su propio, eh, su propia P y su propia Q en este caso, ¿va? Su propia potencia y su propia reactancia, su potencia reactiva, perdón. Entonces, este es de 100, 135 y 175. Entonces, eso significa cuando es no balanceada. Le damos aquí no balanceado y metemos cada fase, como es. Ahora, eso es lo que él nos dio. Ahora, ¿qué es lo que había que definir nosotros? Nosotros teníamos que poner estas dos líneas, esta de aquí, la línea de 46, la línea de 13.2 y los 5 transformadores, que eran solo 4 porque estos dos ambos van a buses de 240. Ahora, él originalmente le había puesto 13.2 a este bus de aquí y 23 a este de aquí. Pero había sido una equivocación de él. Yo fui a hablar con él y me dijo que se había equivocado y que nosotros decidiéramos si queríamos los 2.13 o los 2.23. Entonces yo decidí que fueran los 2.13, por eso es que los dos son de 13.2. Ahora, ¿cómo yo configuro una línea? Cuando yo le doy a la línea, me va a aparecer esto de aquí. Ahora, esto de aquí.
En esta cara de aquí, yo lo único que voy a tocar es esto, la distancia. ¿Qué tan larga es la línea? 20 kilómetros, en este caso él ya nos lo había dado. Y aquí en Loadflow yo no toco absolutamente nada. Ahora, ¿cómo le pongo las cosas de la línea? Me voy aquí donde dice Type. Si, no, si la línea es nueva, aquí no va a haber nada, va a estar en blanco. Y yo le tengo que dar a la flechita negra, darle a New Project Type y a Line Type para poder configurarla. Pero en este caso que ya la tengo o solo quiero modificar una que ya existe, simplemente le doy a la flechita donde dice Edit. Le doy aquí y me va a aparecer esto, Basic Data. Ahora, ¿de dónde saco yo todos estos parámetros? Esto lo saqué yo de aquí, de la normativa de la CIGET. Es una normativa que vamos a ocupar esta de los estándares para la construcción 2 y 3 y también esta de el manual de especificaciones técnicas. Leyendo esas normativas ahí nos dice entonces qué tenemos que buscar nosotros. Tenemos que buscar el voltaje nominal, que ya lo conocíamos, de 46 kV, la corriente nominal, que se sacó de la norma, la frecuencia, que es la del país. Ahora aquí le ponemos OHL o Overhead Line, porque como va a estar en un poste, significa que es línea aérea, significa esto. Ahora sistema es AC, 3 fases. Esto de aquí, la resistencia y la reactancia, la sacamos de la norma. Y aquí en Loadflow tenemos que poner el material, que es de la norma, y la susceptancia, que como para cables menores a 80 kilómetros es nula, entonces por eso es que le he puesto 0. De lo contrario, habría que calcularla. Entonces así ya tenemos la línea. Y da la casualidad que según la norma, tanto la línea de 13.2 como la de 46 en este tipo de conexiones tiene que ocupar el mismo cable, por lo que al hacerlo, se hizo absolutamente lo mismo, datos tiene. Es el mismo, prácticamente el mismo cable. Ahora, espérense que me acabo de dar cuenta que aquí le puse 23 y es 13.2 kb. Solo espero que eso no me afecte. Bueno, ahora tenemos el transformador. Para un transformador, ¿qué nos pide? Nos sale lo mismo de la vez pasada, esto de aquí. Aquí no le toco absolutamente nada. Si yo quiero ponerle las cosas del transformador, lo que está en mi placa, me voy aquí. Si quiero uno nuevo, lo mismo, me voy a la flechita y le doy New Project Type. O si quiero editar uno que ya existe, le doy a la flechita azul. Entonces le doy aquí y me sale esto. ¿Qué tengo que buscar yo en un transformador? La potencia nominal. ¿Cuántas fases tiene? Trifásico. La potencia nominal, en este caso, de 1000 kVA, según la placa, ¿no? La frecuencia siempre de 60, el voltaje de primario, el voltaje de secundario. Ahora, esto de aquí es el tipo de conexión. Yo, por ejemplo, me puedo ir a ver a una placa de un transformador y en el tipo de conexión, por ejemplo, en este me dice DYN11. Entonces yo me voy aquí, yo me voy a mi Big Silent y le pongo aquí D, aquí Y y aquí 11. Y aquí abajo me va a salir DYN11. En este caso es YD1. Entonces pongo Y, D y 1. Entonces siempre lo pongo así. Ahora aquí va el porcentaje de cortocircuito, también se llama el porcentaje de impedancia, el porcentaje de voltaje de cortocircuito. Cualquier nombre que tenga, ese porcentaje va aquí. En este de aquí van las copper losses, o sea, las pérdidas de cobre, las pérdidas de cortocircuito, las pérdidas con carga. Cualquiera de esos 3 nombres puede tener. Una vez hemos llenado esto de aquí, en este aquí se pone este mismo dato siempre y en este se pone 0. Una vez hemos llenado eso, nos vamos a Loadflow y ponemos aquí va el porcentaje de corriente de vacío, es decir, I sub 0, que tanto es con respecto a la corriente nominal. Y aquí van las pérdidas de vacío o las pérdidas sin carga. De ahí ya no tocamos nada. Ahora, ¿qué más tocamos? Nos vamos aquí estamos en general, nos vamos a Tap Changer y nos sale esto. Ahora aquí, ¿qué tenemos que poner? Definimos si hay Tap Changer. Si hay Tap Changer le damos clic y si no, lo quitamos y nos va a ver Tap Changer. Cuando hay, tenemos que decidir primero en qué lado va a estar, si en el de alto voltaje o en el de el de low voltage. Normalmente siempre está en el de high voltage, siempre está en el de alto voltaje. Luego en el porcentaje, normalmente en una placa nos van a dar así los taps. Van a decir más menos 2 por 2.5%. Este porcentaje va aquí, que en este caso esta es porque es otro transformador, va a estar otra placa. Este era ese 0.62%. Aquí en los grados siempre va a ser 0 y la posición neutral siempre va a ser 0.
Y estos números nos dicen cuál es la posición mínima y máxima. Ahora, según esta placa que como les digo es diferente, aquí decía más menos 2. Entonces yo pondría aquí más 2 en la máxima y menos 2 en la mínima. Y ya con eso yo tengo definido el tap changer. Ahora, en el caso especial, como es este transformador que tenía que tener OLTC, yo me tengo que ir, normalmente en otro transformador estos 4 de aquí no los toco. Pero en este caso, por ser OLTC, me tengo que venir a este y aquí chequear esta cajita que me dice OLTC, o sea, Onload Tap Changer, ¿sí? Y ya después de eso ya tengo prácticamente el transformador. Y de aquí en todas estas ya no toco nada. Bueno, en todas estas ya no toco nada. Entonces me puedo ir a otro transformador y lo mismo. Me voy aquí, pongo las mismas cosas, la conexión, las pérdidas, los taps. Y eso es todo. Ahora, en el transformador de media no solo nos pedía que configuráramos el transformador, sino que nos decía que en el secundario siempre hubiera 1.01 PU de voltaje secundario. ¿Eso qué significa? Que sin importar qué voltaje le esté entrando al primario del transformador, en su salida siempre tiene que haber un voltaje de 1.01 PU. Y eso significa que en la salida el voltaje tiene que ser 1% mayor de lo que debería ser, del nominal. ¿Cuánto debería ser? 13.2 tendría que ser. Entonces queremos que sea 1% más que eso. Es decir, que es como 13.3, 13.4. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo configuramos el 1.01 PU? Pues simplemente nos vamos al transformador y nos vamos. Si yo me voy a un transformador normal, lo voy a hacer con un transformador normal, y me voy a donde dice Load Flow, me sale esta cara que normalmente nunca toco. Pero si en este caso, si yo quiero un OLTC o una salida que sea siempre igual, yo le puedo dar a Automatic Tap Changing y me va a salir esto de aquí. Luego, yo le tengo que decir si la quiero discreto o continua. Aquí sí le tengo que poner continua para que funcione, porque quiero que lo haga constantemente. Aquí decido en qué lado del transformador quiero que sea. Y como nosotros lo queremos en el de secundario, que sea 1.01, le ponemos low voltage. Aquí definimos qué variable queremos que sea la que cambie. Y como ahí decía, es el voltaje a 1.01. Entonces dejamos el voltaje. Y luego aquí ponemos cuánto queremos. 1.01. ¿Sí? Ahora, esto no lo voy a guardar porque esta no es la que tiene el automático, ¿va? Pero podemos ir a observar el de aquí, que realmente es así como está. 1.01, aquí el voltaje, low voltage, continuo. Todo lo demás no lo toco. Y prácticamente con eso ya está como configurado todo el circuito y ya podemos correrlo. Ahora, lo primero que nos pide, aparte después de definir los transformadores, es hacer un análisis de un estudio de flujo de carga. ¿Cómo se hace eso? El estudio de flujo de carga es simplemente ver qué pasa cuando yo conecto esta red cuando le doy alimentación. ¿Va? Entonces para hacer eso le tengo que dar aquí a la flechita negra, a estas 3 flechitas negras. Y aquí normalmente viene así. Y así se puede correr. Pero como en este caso tenemos un transformador que tiene OLTC, tengo que checar yo esta cajita de Automatic Tap Adjust para que el OLTC funcione en tiempo real. Entonces le damos a ejecutar y nos corre la simulación. Ahora, en este caso, ¿qué significan los colores? El color verde significa que el voltaje de las barras está siendo muy cercano a 1 PU, es decir, que está muy cercano de donde debería de estar. Si aquí dice 13.2, hay 13.2. Si aquí hay 46, hay 46. Eso significa el verde, que está bastante cerca. El celeste significa que está lejos, pero no tanto. Y el azul significa que está más lejos. Para saber cómo funcionan estos colores, podemos darle aquí a esta pinturita y ver qué significa. El verde significa 1 PU, el celeste 95 y el azul 0.9 o menos. En este caso podemos ver que estas de aquí son azules y vemos que este es de 0.84 PU y este es de 0.84 PU. Ahora, ¿pero qué significa eso? Aquí podemos ver que esta tiene 1 PU. ¿Por qué? Y vemos que tiene 46 voltios. El PU simplemente es el voltaje que tiene la barra entre el voltaje que debería de tener. Entonces, esta tiene 46 voltios. ¿Y cuánto debería de tener? 46.
46 entre 46, 1 PU. Pero ¿qué pasa cuando ya hay líneas reales y hay pérdidas? Cuando hay pérdidas, a esta barra ya solo llegaron 45.000 voltios. Es decir, que 1.000 voltios se perdieron en estos 20 kilómetros. Ahora, 45, ¿qué es lo que tiene? Entre 46, ¿qué es lo que tendría que tener? Eso nos da 0,98 y eso es el PU del voltaje de esta barra. Y así podemos seguir. Podemos ver que aquí tenemos 13.3 voltios de 13.2 y tenemos un PU de 1.01. ¿Por qué? Porque así lo configuramos nosotros. Si nosotros no hubiéramos configurado así el transformador, aquí tendríamos seguramente menos que aquí, es decir, habría pérdida. Y aquí habría 0.97, 0.96 más o menos. Ahora en esta línea hay bastantes pérdidas y aquí, cuando llegamos aquí, ya hay solo un voltaje de 11.1 voltios. Y cuando tendría que tener realmente 13.2. Por lo que podemos ver que es bastante pequeño, por eso el color azul. Ahora otro color que hay es el color rojo, pero eso pasa cuando el PU excede al normal. En este caso no es rojo porque lo excede muy poquito, pero digamos que aquí fuera 1.1 PU, entonces ya estaría roja la barra. Entonces, ahora, esto que tienen aquí los transformadores, ¿qué es? Dice trafo 21.2. Ese es la letra C, es decir, es el porcentaje de carga, qué tan cargado está el transformador. Este está cargado. Si este dijera 100%, el transformador estuviera a plena carga. Entonces aquí dice 21.2 porque está la C es 0.21, es decir que su carga está al 21% de su capacidad. Lo mismo con las líneas, aquí 14.4, 42.9, podemos verlos todos, va a depender de la capacidad suya y la capacidad de la carga que están conectados. Por último, también como a este le pusimos taps automáticos, pero todos estos tienen taps manuales. Entonces, si yo quiero cambiar el tap de uno, yo le doy clic derecho y aquí le puedo cambiar tap position más 1 o menos 1. Entonces, estas cajitas de aquí me dicen todo lo que yo quiero saber. Me dice en este caso PQSI. P, la potencia activa, Q, la potencia reactiva, S, la potencia aparente e I, la corriente. Pero no solo hay estos valores, yo le puedo definir los valores que yo quiero conocer. ¿Cómo hago eso? Yo le doy clic derecho, pero selecciono la cajita, clic derecho, y le doy editar el formato. Y me va a salir esto de aquí. Yo aquí puedo decidir cuál quiero quitar. Digamos, yo ya no quiero que me saque la potencia aparente. Le doy clic derecho, le doy delete row, le doy OK y ahora ya no me va a salir la potencia aparente, ya solo me van a salir las otras tres. Pero digamos que yo quiero agregar algo, entonces yo le doy lo mismo, edit, le agrego una insert row, así como que por Excel. Y cuando estoy aquí le doy doble clic y me va a salir esta gran cosa. Ahora, esto parece como muy confuso, pero realmente hay que detenerse y leerlo para saber que no es. Realmente son todas las palabras que nos da DeepSilent para poder elegir. Nos da, por ejemplo, el voltaje de línea a línea, el voltaje de línea a tierra, nos da la corriente, nos da la potencia activa, la reactiva, nos da un montón de cosas que podemos nosotros conocer, la corriente máxima, todo podemos conocer aquí. Entonces, si nos pide algo, si el ingeniero nos dice como encuentre la potencia aparente, entonces yo me vengo aquí, le doy al chequecito, le doy OK y ya me va a aparecer aquí. Cuando le doy OK me la va a cambiar, no solo me la va a cambiar en el que he seleccionado, sino que en todas las demás. Así lo puedo cambiar. Eso es prácticamente lo que es el análisis de flujo de carga. Como pueden ver aquí como lo hice, lo pueden, que ya lo leyeron, no se va. El análisis de carga está más o menos explicando lo que ya les acabo de decir y analizando más o menos por qué se dieron estas pérdidas y qué significa todo. Luego nos pedía un estudio de cortocircuito. Ahora eso cómo se hace, simplemente yo agarro la barra, en este caso voy a analizar esta solo por cualquiera. Le doy clic derecho, le doy calcular, le doy cortocircuito. Me va a salir esta ventana. Ahora en esta ventana las únicas dos que yo voy a tocar son esta y esta. Todo lo demás lo voy a dejar así. En la primera yo selecciono qué norma quiero que sea con la que sea el cortocircuito. Normalmente viene con esta. Esta es la de default, pero esta es una norma alemana que realmente no se ocupa aquí en el país. Por eso decidí cambiarla por la IEC 60909, que es una más internacional. Y lo segundo es qué tipo de cortocircuito queremos. Si queremos que sea trifásico, bifásico, monofásico, etcétera. Todas estas que hay aquí. Nosotros vamos a querer trifásico.
Y en esto podemos calcular la máxima corriente o la mínima, pero casi siempre vamos a querer la máxima. Entonces le damos a ejecutar y nos va a hacer el cortocircuito. Ahora, si nosotros queremos saber realmente qué es lo que ha pasado a los datos, podemos ampliar aquí y DeepSilent nos genera esta tablita que podemos observar aquí, que, donde nos dice todo el tiempo y todo. Nos dice, por ejemplo, qué transformador era, qué voltaje era, cuál era el voltaje del transformador, cuánto fue la potencia, la corriente de cortocircuito, la corriente de pico, el corriente de Thevenin. O sea, aquí nos da muchos valores que puede que nosotros necesitemos, ¿va? Pero realmente para un análisis simple de cortocircuito, lo único que tenemos que saber es que aquí, si yo coloco el mouse, me va a salir la potencia de cortocircuito, la corriente de cortocircuito y la corriente pico. Esas tres son las más básicas. La corriente de cortocircuito significa la corriente que está pasando por este transformador. Entonces, por el secundario del trafo 2 ahorita están pasando 9000 amperios. Por eso es que son peligrosos los cortocircuitos. Digamos, una ardilla hizo una rama de árbol hizo cortocircuito. Esa corriente estaría pasando por ese transformador. Entonces, ese es el análisis. Y la corriente pico es una corriente instantánea, que es la corriente máxima que pasa por el transformador, pero no constantemente, sino que como en un corto periodo de tiempo. Ahora hay otra cosa de los cortocircuitos que se me había olvidado, que es que a veces también podemos ocupar esto de aquí, donde es la impedancia de falta. Aquí yo lo he dejado en cero. ¿Qué significa cero? Cero significa que lo que está haciendo, digamos el cable que está uniendo, que está haciendo cortocircuito, que está cortocircuitando el transformador, es ideal, es decir, no tiene resistencia, pero si nos imaginamos una rama de un árbol, una persona, una ardilla, todas esas cosas tienen resistencias y reactancias que aquí las tenemos que conocer. Entonces puede que alguien que te pidan como calcule el cortocircuito cuando cae una rama de árbol con una resistencia de 30 ohmios. Entonces yo eso lo tengo que meter aquí. Tiene 30 ohmios de resistencia y eso va a cambiar un poco la corriente y la potencia de cortocircuito. Ahora, eso es exactamente lo que he hecho aquí. Solo que aquí he analizado todas las barras. Eran 8 barras, analizando una por una, viendo sus corrientes. Y lo que nos venía después eran los fusibles. Ahora, esto de los fusibles no tenía nada que ver con DeepSilent, sino que tenía más que ver con lo que hicimos en la clase de las tablas. Entonces simplemente era de encontrar las tablas correctas. Y aquí las tengo a la mano. Encontrar las tablas, trazar la gráfica y ver cuál era la que había que ocupar. Entonces ocupé esas dos gráficas y ya luego solo indicar qué gráfica fue la que pegó y poner aquí qué tipo de fusible se va a ocupar dependiendo de la gráfica que es necesario. Eso es todo. No tiene nada que ver con DeepSilent. Ahora el 7 y el 8 son análisis. Análisis y gráfico. Hay que hacer análisis y graficar. Entonces nos dice que vamos a calcular las corrientes, las potencias y los voltajes en el transformador principal si tenemos esto. Entonces, primero lo que tenemos que saber es a quién vamos a estar analizando. Vamos a analizar el transformador principal. Entonces yo me voy a DeepSilent y selecciono al transformador. Le doy clic derecho y le doy Define. Y le doy a Results for RMS EMT Simulation. Cuando le doy aquí, me va a abrir esta ventana de aquí. Entonces, esto es lo mismo como que yo le diera aquí, hace lo mismo, esa misma ventana. Ahora, puede ser que para hacer estas simulaciones yo necesito que esté este menú aquí, pero puede que no esté. Por ejemplo, si yo tengo este menú, yo no puedo hacer la simulación. Entonces, ¿cómo lo pongo? Si no me sale eso, me voy a lo verde y me aseguro de que tiene que estar en RMS EMT Simulation, porque es lo que estoy haciendo, simulaciones. Y me sale en este menú. Ahora, ya definí que el transformador iba a ser, entonces ya definí aquí que ese transformador quiero. Ahora, yo le doy doble clic y me va a salir lo mismo que cuando queríamos cambiar los cuadritos de diálogo. ¿Qué me da aquí? Me dice todas las variables que tiene el transformador, que cuáles quiero analizar. Y como yo quiero analizar potencias, corrientes y voltajes, voy a escoger corrientes en ambos lados, potencias en ambos lados y voltajes en ambos lados. Entonces me voy aquí. Primero elijo aquí qué quiero qué lado quiero.
digamos, elijo el lado, el high voltage o el primario. Y elijo el voltaje, la corriente y la potencia. Vale. El voltaje, busco aquí, vemos aquí se la... No, esto no estaba señalado. Espérenme aquí esto no quiero la corriente de cortocircuito. Entonces me voy aquí y busco, no sé por qué están estas, pero vaya. Me voy aquí. Creo que me sale esto porque ahorita está en cortocircuitada. Voy a terminar esto y lo voy a volver a abrir. Aquí ya tengo las normales. Entonces, ¿qué elijo? No sé por qué me salen la... creo que es por esto. Sí, perdón. Estaba aquí en cortocircuito, entonces me salían las variables de cortocircuito. Tengo que asegurarme en estar en load flow porque estoy analizando variables de flujo de carga. Pero igual, o sea, me sirve. Imagínense, quiero conocer la corriente de cortocircuito, quiero hacer una gráfica de la corriente de cortocircuito, pues me vengo para acá, ¿no? Ahora me voy a load flow y aquí decido qué es lo que quiero. El voltaje, la magnitud del voltaje línea a línea, dice ahí. Entonces le doy cheque. La magnitud de la corriente, cheque. Y la magnitud de la potencia aparente, cheque. Y esto fue en el de baja. Ahora me voy al de alta y cheque, cheque, cheque. Y esos me van a aparecer aquí. Ya cuando ya decidí cuáles quiero hacer, yo hago lo siguiente, que es esto de aquí, que es la simulación, ¿no? Me dice que la carga 1 tiene que estar conectada. Y estas 3 desconectadas y que se vayan conectando un segundo después de la otra. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Esta tiene que estar siempre conectada. En cambio, estas 3 tienen que estar desconectadas e irse conectando. Entonces, lo primero que vamos a hacer es desconectarlas porque tienen que empezar desconectadas. Para desconectar una carga o un aparato en sí, solo le doy clic derecho, le doy switch off y switch off. Eso lo que hace es desconectarla. Ya cuando las tengo desconectadas, vengo y agarro una y para definir qué es lo que tiene que hacer, me voy a define y me voy a switch event, porque lo que quiero es que se conecte. Ahora me va a salir esta ventana en Basic Data. Ahora, ¿qué es la acción que yo quiero realizar? Yo quiero abrir o cerrar el circuito. Yo quiero cerrar el circuito porque quiero que se conecte. ¿Cuándo quiero que lo haga? Quiero que lo haga en un segundo. Ok, y ya eso es todo. Ahora me voy a la siguiente carga, hago lo mismo, definir, switch event, cerrar. Ahora este en 2 segundos. ¿Por qué en 2 segundos? Porque tiene que ser un segundo después de la otra, ¿no? Y ahora esto lo mismo. Definir, switch event, 3 segundos. Cerrado. Quiero revisar si puse cerrado esta. Perdón. Ya no me acuerdo. No, aquí no se revisa. Es aquí. Cuando ya las he puesto, si yo quiero revisar o editar alguna, me voy a esta de aquí, a este botoncito, y aquí me va a salir esto. Entonces yo le puedo dar doble clic a alguna para si la quiero editar, si le quiero cambiar el tiempo, el nombre, lo que sea. Ahora, ya definí eso yo. Quiero que pase esto, esto y esto. Ahora, ¿cómo se grafica? Para graficar, yo aquí ya tengo las gráficas hechas porque lo hice para el análisis, pero si yo no tengo las gráficas, ¿cómo lo hago? Lo primero que hago para graficar es darle clic derecho a la ventana y le doy insertar página, crear nueva página. Le pongo el nombre, yo le voy a poner gráfica ejemplo porque solo es para hacer un ejemplo. Y le vamos a poner, si queremos hacer una gráfica, tenemos que ponerle VIP, o sea, Virtual Instrument Panel. Ya cuando seleccionamos esta opción, le damos a ejecutar y nos va a abrir esto de aquí. Ahora aquí no está la gráfica todavía. ¿Cómo hacemos para ponerla? Pues le damos a esto de aquí, a este que parece velocímetro de carro, y decidimos aquí qué tipo de gráfica queremos. Queremos una gráfica de barras, queremos una gráfica de distorsión armónica, una X y Y, etc. En este caso nosotros queremos una subplot, que significa una gráfica como de línea. Le damos OK y nos va a salir esto, que ya va apareciendo más una gráfica. Ahora, ¿cómo le decimos qué es lo que queremos? Le damos doble clic a la gráfica y nos va a salir esto de aquí. Ahora en este de aquí, en este cuadrito, en el primero que nos sale, es donde se nos van a guardar los resultados.
Entonces aquí siempre vamos a escoger All Calculations. Le damos OK. Ahora en el elemento, este tiene que ser el elemento que vamos a analizar. En este caso solo tenemos uno, el de trafo media. Si hubiéramos definido más variables antes, aquí tendríamos más, pero como solo definimos esta, solo tenemos esta. Entonces le damos OK. Ahora en variable decidimos cuál de todas las variables que nosotros mismos pusimos queremos. Queremos el voltaje, queremos la corriente, queremos la potencia, etc. Entonces voy a poner ahora de ejemplo solo la potencia aparente del low voltage. OK, le doy. Ahora ya cuando definí esto, le voy a cambiar aquí podemos cambiar el color, le voy a poner un magenta. Ahora cuando estamos aquí donde dice auto scale le damos on. Así eso nos aseguramos de que la gráfica ya sola se nos va a poner en las escalas, ya sola se nos van a poner, porque si le dejamos aquí off, puede que la gráfica no nos salga porque estamos viendo un pedazo donde no hay gráfica. Entonces esto fue para el lado Y, nos vamos al lado X, le damos local y le damos on. Lo único que hemos hecho es también encender la escala tanto en X como en Y. Entonces le damos OK. Ya tenemos la gráfica, pero tenemos esto no es una gráfica. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer una gráfica? Ya que tenemos todo definido, simplemente tenemos que darle a este muñequito de aquí, que es para calcular las condiciones iniciales. Le damos aquí, no tocamos nada, simplemente ejecutar. Y luego le damos a este muñequito de aquí, que es para que haga la simulación. Hacemos la simulación, le ponemos cuánto tiempo queremos, en este caso como dura 3 segundos las acciones, 5 segundos es suficiente para que se pueda ver todo lo que hace el circuito. Le damos a ejecutar y ya nos va a tirar cuál es la gráfica de la potencia que va aumentando. Ahora, si yo quiero saber cuánto vale este número exactamente, porque no sé por esa cosa, ¿va? Yo pongo el cursor donde yo lo quiero conocer y le doy a este punto y lo pongo aquí. Y ahí me dice 0.278. Y yo quiero conocer el de aquí, lo mismo. Le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí, le doy aquí. Ahora, normalmente, por default, viene así la gráfica. Y pueden observar que los números son imposibles de leer cuando está así. Tanto estos como estos. Entonces yo les recomendaría que siempre que grafiquen, lo cambien aquí a paper. Para que ya son números más decentes. Entonces eso es lo último que se hizo. Se pueden ver, se hizo aquí el análisis del voltaje y todo, con las cargas y las gráficas del primario y el secundario, etc. Ahora el 8 nos pedía lo mismo, un análisis con diferentes condiciones. Esto lo podrían hacer ustedes para practicar si quieren, graficar y todo. Y eso sería todo lo que puede venir. O sea, yo siento que ya con saber esas cosas, ya defensa. Estos circulitos de aquí salen porque significa que estos tres han participado en la simulación. Eso es simplemente. Así que, eso. No olviden darle like y suscribirse.